Un día antes de la boda de mi hijo, su prometida me susurró al oído: a partir de mañana, ya no serás parte de esta familia, ya no serás bienvenida. Algo dentro de mí se rompió. Decidí quedarme en casa, devastada. Lo que no sabía era que, horas después, su boda se desmoronaría por completo por una razón que nadie esperaba. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. A partir de mañana, solo eres historia antigua para esta familia. Eso fue exactamente lo que me susurró la prometida de mi hijo en la víspera de su boda, mientras los otros invitados conversaban animadamente de fondo. Su sonrisa no flaqueó ni por un segundo, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. Me quedé paralizada. El regalo que había traído, un álbum de recuerdos que pasé meses preparando, colgado de mis manos temblorosas como un peso muerto. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Después de 2 décadas criando a mi hijo Gabriel sola, haciendo todo tipo de sacrificio imaginable, esta mujer me estaba diciendo, con toda la calma del mundo, que ya no tenía un lugar en su vida. Mi nombre es Elena, y durante 25 años fui madre y padre para Gabriel. Cuando mi marido nos abandonó, Gabriel tenía apenas 5 años, aún sosteniendo ese dinosaurio de peluche que no soltaba ni para dormir. Recuerdo la primera noche solos, cuando me preguntó con esos ojos enormes: «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?». Y yo, tragándome las lágrimas, solo sonreí y dije que a veces las personas necesitan seguir caminos diferentes. Desde entonces, fueron años despertándome a las 5 de la mañana para prepararlo para la escuela antes de correr a mi primer turno en la clínica donde trabajaba como recepcionista. Luego, iba a mi segundo empleo en unos grandes almacenes hasta la noche. Muchas veces llegaba a casa tan exhausta que apenas podía quitarme los zapatos antes de quedarme dormida. Pero siempre reservaba energía para escuchar cómo le había ido en el día, para ayudarlo con la tarea, para ser su porrista particular en los partidos de fútbol de la escuela. Ahorré cada centavo posible. Renuncié a ropa nueva, me corté el pelo, vendí el coche para pagar la matrícula de la universidad cuando las becas no fueron suficientes. Cuando Gabriel se graduó en Derecho, sentí que había cumplido la promesa silenciosa que le hice a aquel niño asustado. Tendría todas las oportunidades posibles, sin importar lo que yo necesitara sacrificar. Entonces, cuando me presentó a Daniela hace 3 años, realmente traté de que me cayera bien. Ella era hermosa, sofisticada y elocuente, todo lo que yo nunca fui. Trabajaba en una reconocida agencia de publicidad y siempre estaba impecablemente vestida. Gabriel parecía encantado. Sus ojos brillaban cuando ella entraba en la habitación. Y yo solo quería verlo feliz. Pero había algo en Daniela que me inquietaba desde el principio. La forma en que su sonrisa desaparecía cuando Gabriel le daba la espalda. Cómo me hablaba con ese tono condescendiente, como si me estuviera haciendo un inmenso favor solo por dirigirme la palabra. En las reuniones familiares, ella monopolizaba la atención, hablando de viajes internacionales y clientes famosos, rara vez mostrando interés en mi vida o en las historias de la infancia de Gabriel. «Ah, qué tierno», decía cuando yo mencionaba algo del pasado, como si estuviera hablando con un niño. En el 30º cumpleaños de Gabriel, preparé el pastel de chocolate con frambuesas que siempre le hice desde los 12 años. Era nuestra tradición. Cuando llegué con él a la fiesta, Daniela tomó el plato de mis manos con una sonrisa tensa. «Gabriel ahora está siguiendo una dieta baja en carbohidratos, Elena. Pero gracias por el esfuerzo». El pastel quedó intacto en la cocina, mientras Gabriel, sin saberlo, comía los canapés gourmet que ella había encargado. Me tragué el orgullo herido, como siempre hacía. Era su forma de ser, pensaba. Viene de otro mundo, no entiende nuestras tradiciones sencillas. Y en el fondo, esperaba que con el tiempo nos acercáramos, que ella me viera como familia. El compromiso llegó rápido, apenas 1 año después de que empezaron a salir.
Gabriel estaba radiante al contarme que le había pedido matrimonio durante una cena sofisticada en un restaurante frente al mar. Forcé una sonrisa y lo abracé fuerte, diciéndole lo feliz que estaba por él, mientras luchaba contra una sensación de pérdida que no podía explicar. Los preparativos de la boda me excluyeron por completo. No me llamaron para degustaciones de menú, elección del pastel, visitas a floristas o cualquier otra decisión. Cuando sutilmente pregunté si podía ayudar, Daniela respondió: «No te preocupes por nada, Elena. Ya hemos contratado a los mejores profesionales. Solo necesitas aparecer bien vestida el día». Y así fue hasta la víspera de la boda, cuando decidí hacer un último esfuerzo para construir un puente. Preparé un álbum lleno de fotos y recuerdos de la vida de Gabriel, desde sus primeros pasos hasta su graduación en la Facultad de Derecho. Cada página contaba una historia de amor y superación. Cada foto cuidadosamente elegida para mostrar el hombre maravilloso en que se había convertido mi hijo. Llegué a la cena de ensayo con el álbum envuelto en papel de regalo plateado. Daniela me interceptó en la entrada, su vestido blanco de ensayo brillando bajo las luces suaves. «Helena», dijo con una sonrisa superficial, «¿viniste?» «Claro que vine», respondí, extendiendo el paquete. «Hice esto para ustedes. Pensé que tal vez podrían hojearlo juntos esta noche, antes del gran día». Fue entonces cuando se inclinó, su perfume caro invadiendo mi espacio, y me susurró esas palabras que me marcarían para siempre. «A partir de mañana, solo eres historia antigua para esta familia. Ya hiciste tu parte, criaste a Gabriel. Ahora él es mi marido, mi familia». «¿Y tú? Tú solo eres equipaje extra. No nos avergüences aferrándote a él». Me quedé paralizada, incrédula. Antes de que pudiera responder, ella continuó: «De hecho, tal vez sea mejor que ni siquiera aparezcas mañana. Nos ahorras el drama, Helena. No es como si alguien realmente esperara que estuvieras allí. No recuerdo cómo salí de allí. No recuerdo conducir a casa. Solo recuerdo estar sentada en el borde de mi cama, mirando el vestido azul petróleo que había comprado especialmente para la boda, mientras lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Esa noche tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Por primera vez en la vida de Gabriel, yo no estaría allí para él. No me presentaría en la boda. Y esa decisión, que parecía ser mi rendición final, terminaría siendo el catalizador para una verdad devastadora que nadie estaba preparado para enfrentar. La mañana de la boda amaneció con un cielo claro y azul, el tipo de día perfecto que toda novia sueña para su gran momento. Me desperté antes de la alarma, años de rutina madrugadora grabados en mi cuerpo como un reloj interno. Por un instante me moví automáticamente. Preparé café, saqué el vestido del gancho, separé los zapatos que había comprado especialmente para la ocasión. Simples pero elegantes, del tipo que una madre orgullosa usaría en la boda de su hijo. Entonces, las palabras de Daniela volvieron como un puñetazo en el estómago. «Solo eres equipaje extra». Me senté en la mesa de la cocina, las manos temblando alrededor de la taza de café, mientras el sol de la mañana dibujaba patrones en el suelo de baldosas que yo misma había instalado años atrás, cuando no tenía dinero para contratar a un profesional. Mi celular comenzó a vibrar incesantemente, mensajes de familiares y amigos, todos en camino a la iglesia, todos preguntando dónde estaba yo. Ignoré cada uno de ellos. Después de una hora, llegó la primera llamada de Gabriel. La dejé ir al buzón de voz, incapaz de escuchar su voz sin desmoronarme. Su mensaje de voz sonó preocupado, confundido. «Mamá, ¿dónde estás? Todos te estamos esperando. Por favor, llámame». Era la primera vez en 25 años que lo decepcionaba deliberadamente. El dolor era casi físico, como si estuviera rasgando algo vital dentro de mí. Pero las palabras de Daniela habían abierto una herida que yo venía ignorando por mucho tiempo. Durante años, puse las necesidades de Gabriel por encima de las mías. Sofocé mis sentimientos, me tragué insultos velados y trato condescendiente. Todo en nombre del amor por mi hijo,
Pero esa mañana, algo diferente se agitaba dentro de mí. Una voz que decía: tú también mereces respeto, tú también mereces dignidad. Por primera vez, me estaba eligiendo a mí misma en lugar de a mi hijo. A las 10 de la mañana, el timbre sonó. Era mi hermana Luisa, todavía vestida para la boda, su rostro una mezcla de preocupación e irritación. Elena, ¿qué diablos estás haciendo? Todos te están buscando. La ceremonia comienza en 1 hora. Le hice un gesto para que entrara, incapaz de hablar sin que las lágrimas se escaparan. Nos sentamos en la sala, el vestido azul petróleo aún colgado en la puerta del armario como un fantasma de lo que debería ser. No voy, finalmente logré decir. Luisa me miró como si acabara de anunciar que me mudaba a Marte. ¿Cómo que no vas? Es la boda de tu único hijo. Daniela me dijo que después de la boda ya no soy parte de su familia. Me dijo que ni siquiera me presentara hoy. Mi hermana palideció, la indignación reemplazando la confusión en su rostro. Ella dijo eso. Te miró y dijo eso. Asentí, las lágrimas finalmente ganando la batalla contra mi autocontrol. Dijo que soy equipaje extra, que ya hice mi parte y ahora debo salir de escena. Luisa se sentó pesadamente a mi lado, tomando mis manos en las suyas. Por un largo momento, solo el tic-tac del reloj de pared rompió el silencio. «Oh, Helena», susurró finalmente, la voz embargada. «Siempre supe que había algo mal con esa chica. Ella lo ama a su manera», traté de defender, una última chispa de esperanza para el futuro de Gabriel. «No», Luisa sacudió la cabeza firmemente. «El amor no trata a las personas así. El amor no excluye, el amor no humilla». Mientras conversábamos, mi celular seguía vibrando con mensajes y llamadas. Gabriel, cada vez más desesperado, amigos confundidos, la familia de Daniela, curiosamente, en completo silencio. A las 11 en punto, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar a lo lejos. Imaginé a los invitados tomando sus asientos, Gabriel nervioso en el altar, Daniela preparándose en alguna sala lateral de la iglesia, probablemente satisfecha con mi ausencia. Este debería ser el comienzo del fin de mi historia como parte central de la vida de Gabriel. Un paso a las sombras, al papel de una figura distante que sería tolerada en días festivos y cumpleaños, siempre mantenida al margen. Pero el destino tenía otros planes. Poco después del mediodía, cuando las campanas deberían estar anunciando la unión de la nueva pareja, mi celular volvió a sonar. Era Luisa, que había regresado a la iglesia de mala gana a mi pedido. Su voz temblaba tanto que apenas pude entender sus palabras. «Elena», susurró, como si temiera ser escuchada. «La boda no se celebró». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo que no se celebró?» Gabriel descubrió... Dios, Helena, es tan terrible. Descubrió todo sobre Daniela momentos antes de la ceremonia. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Descubrió que ella lo estaba engañando con su jefe desde hace meses. Y hay más, mucho más. Su familia está en bancarrota, Helena. Necesitaban el dinero de Gabriel para salvarse. El acuerdo prenupcial en el que tanto insistió era una trampa para canalizar las ganancias futuras de él a las cuentas de su familia. El mundo giró a mi alrededor mientras las piezas encajaban. Los comentarios ocasionales sobre el futuro salario de Gabriel. La insistencia de Daniela en controlar todos los aspectos financieros de la relación. La forma en que su padre, durante el compromiso, me había dicho con una sonrisa enigmática: «Tu lucha terminó, Helena. Ahora es nuestro turno de cuidar de Gabriel». No era amor. Nunca fue amor. Era un plan cuidadosamente orquestado para usar a mi hijo, para explotar todo lo que él había logrado con tanto esfuerzo, todo lo que los dos habíamos logrado juntos. «¿Cómo está Gabriel?», fue todo lo que pude preguntar, mi voz casi irreconocible para mis propios oídos. Hubo una larga pausa, llena solo por la respiración irregular de Luisa. «Devastado», finalmente respondió.
pero también decidido. Debiste haberlo visto, Elena. Cuando confrontó a Daniela frente a todos, estaba diferente, como si finalmente hubiera despertado de un largo sueño. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada inmóvil por varios minutos, tratando de procesar todo. La boda que no se celebró, la traición, el esquema financiero. Y en medio de todo eso, la ausencia que debería haberme destrozado, la mía, terminó siendo lo único que me salvó de presenciar la humillación pública de mi hijo. Tal vez, pensé con una ironía amarga, debería agradecer a Daniela por alejarme justo en este día. Las horas siguientes pasaron como un borrón febril. Mi teléfono no dejaba de sonar, cada nuevo tono trayendo más detalles sobre el desastre que se había desatado en la iglesia. Los invitados saliendo en estado de shock. La familia de Daniela tratando de controlar los daños, inventando historias, culpando a Gabriel por abandonarla en el altar. Y en el centro de la tormenta, mi hijo, con quien todavía no había logrado hablar directamente. Alrededor de las 3 de la tarde, un fuerte golpe en la puerta me hizo saltar. Abrí para encontrar a Gabriel parado allí, todavía usando el traje de la boda, la corbata deshecha y los ojos rojos. Sin decir una palabra, entró y me abrazó con tanta fuerza que casi me quita el aliento. «Mamá», susurró contra mi cabello. «¿Tú sabías?» Sentí que mi corazón se encogía. ¿Sabía qué, hijo? Sobre Daniela, sobre quién es ella realmente. Me aparté suavemente, mirándolo a los ojos. Sabía que ella no me quería cerca. Sabía que no me respetaba. Pero no, Gabriel. No sabía sobre la traición o sobre los planes financieros de su familia. Él asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. Ella te dijo que no fueras a la boda, ¿verdad? Por eso no estabas allí. No pude mentirle. Nunca pude. La noche anterior, me dijo que después de la boda ya no sería parte de tu familia. Dijo que era mejor que ni siquiera me presentara. Su rostro se oscureció, una nueva ola de dolor y rabia pasando por sus rasgos. ¿Y le creíste? ¿Creíste que yo permitiría eso? Esa pregunta me golpeó como un rayo. Yo, después de todos esos años criándolo, después de conocer su corazón mejor que cualquier persona, ¿realmente había creído que él permitiría que me apartaran de su vida? La verdad dolía. Sí, lo había creído. No porque no confiara en Gabriel, sino porque había visto el poder que Daniela ejercía sobre él, la forma en que parecía ciego cuando se trataba de ella. Gabriel, ella te transformaba en otra persona cuando estaba cerca, alguien que a veces apenas reconocía. Él se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «Lo sé», murmuró entre los dedos. «Lo sé». Me senté a su lado, poniendo suavemente mi mano en su hombro. «¿Qué pasó en la iglesia? Quiero oírlo de ti». Gabriel respiró hondo, como si reuniera fuerzas. «Roberto, mi padrino, él recibió fotos. De Daniela con su jefe, Carlos. Fotos recientes, de hace 2 semanas. Ellos estaban... Bueno, estaba claro lo que estaba pasando». Tragó saliva. Roberto me las mostró minutos antes de que la ceremonia comenzara. Al principio, no lo creí. Pensé que era algún malentendido o fotos antiguas de antes de conocernos. Pero no lo eran, completé suavemente. No, la fecha estaba allí, en la esquina de las fotos, y ella estaba usando el brazalete que le di en nuestro último aniversario de novios. Su voz se quebró. La confronté en la sala de preparación. Primero lo negó todo, luego dijo que fue solo un error, un momento de debilidad. Pero entonces su prima, Mariana, que estaba borracha de champán y nerviosismo, dejó escapar algo sobre el acuerdo prenupcial, sobre cómo el padre de Daniela había celebrado la noche anterior que sus problemas financieros estarían resueltos después de mañana. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la traición que mi hijo había sufrido. No era solo una infidelidad. Era una trampa elaborada,
una red de mentiras tejida por personas que se suponía que debían amarlo. Fue entonces cuando me di cuenta, Gabriel continuó, su voz ganando firmeza, que nunca se trató de mí. Se trataba de lo que yo podía proporcionar. Mi futuro salario, mi carrera, mis contactos, todo parte de un plan. ¿Y qué hiciste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Una sonrisa triste pasó por sus labios. Caminé hasta el altar, no para casarme, sino para anunciar a todos los invitados que la boda estaba cancelada. Que Daniela había traicionado mi confianza y que nuestra relación había terminado. Imaginé la escena. Mi hijo, siempre tan reservado y discreto, de pie frente a 200 invitados, exponiendo su dolor y decepción. El coraje que eso debió requerir me dejó sin palabras. La familia de ella enloqueció, continuó. El padre de Daniela me amenazó allí mismo, frente a todos. Dijo que yo no sabía con quién me estaba metiendo. La madre de ella comenzó a gritar que yo estaba humillando a su hija. Y Daniela se detuvo, el dolor claro en su voz. Daniela se transformó por completo. Todo ese encanto, toda esa dulzura desapareció. Me llamó cobarde, dijo que yo estaba exagerando, que todos engañan, que yo estaba echando a perder lo mejor que me había pasado en la vida. Tomé su mano en la mía, apretándola suavemente. Lo siento mucho, hijo. Él apretó mi mano de vuelta, sus ojos encontrando los míos. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? No fue la traición. Ni siquiera fue descubrir lo del esquema financiero. Fue darme cuenta de que ella quería alejarte de mí, que te trató como algo desechable. Su voz se quebró. Tú, que lo diste todo por mí, que nunca, ni una sola vez, me abandonaste. Las lágrimas que yo estaba conteniendo desde que él llegó, finalmente se desbordaron. Oh, Gabriel. Y hoy, cuando no estabas allí, al principio me enfurecí. Pensé que me habías abandonado justo cuando más te necesitaba, pero ahora entiendo. Ella te obligó a eso, te hizo creer que era lo que yo quería. Nunca debí haberle creído, admití, la culpa consumiéndome. Debí haber estado allí para ti, no importa lo que ella dijera. Gabriel sacudió la cabeza firmemente. No, mamá. Tal vez fue mejor así, no tuviste que presenciar ese circo, y de alguna manera extraña, tu ausencia me hizo ver con más claridad. Cuando me di cuenta de que tú, la persona más confiable, más constante de mi vida, no estabas allí, fue como si algo hiciera clic dentro de mí. Empecé a cuestionarlo todo. Un largo silencio se estableció entre nosotros, lleno solo por el sonido distante de pájaros en el jardín y el ocasional timbre de mi celular, que ahora ignorábamos por completo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente. Gabriel se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando pensaba profundamente. No estoy seguro, tengo que lidiar con la parte práctica, cancelar la luna de miel, devolver regalos, y me imagino que la familia de ella no se rendirá fácilmente. El padre de Daniela tiene conexiones y por lo visto está desesperado por dinero. Lo enfrentaremos juntos, afirmé, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de mí. Sea lo que sea. Gabriel sonrió, la primera sonrisa genuina que veía en su rostro en meses. Juntos, asintió, apretando mi mano. Esa noche, mientras Gabriel dormía en la habitación que mantuve intacta para él todos estos años, me senté en el porche de atrás mirando las estrellas. El dolor por lo que mi hijo estaba pasando era real y profundo, pero también había, secretamente, un pequeño sentimiento de alivio, como si hubiéramos escapado por poco de algo mucho peor que una boda cancelada, años de manipulación, de aislamiento, de abuso financiero y emocional. Lo que no sabía entonces era que la historia estaba lejos de terminar. De hecho, los eventos de ese día serían solo el preludio para una batalla aún mayor. Una batalla que pondría a prueba no solo nuestra resistencia, sino también nuestra dignidad, nuestra verdad e incluso nuestro futuro financiero. La semana siguiente a la no boda,
como empecé a llamarla en mi mente, la tormenta que temía finalmente llegó. Comenzó como susurros, pequeñas ondas de choque que se extendieron por nuestra comunidad relativamente pequeña. Luego, casi de la noche a la mañana, se transformó en un tsunami. La versión de Daniela de los eventos comenzó a circular en las redes sociales. Una novia abandonada, devastada por un novio inseguro que cedió a las manipulaciones de una madre posesiva. Ella publicó una foto suya en el vestido de novia, con el maquillaje corrido artísticamente con la leyenda: algunas personas no saben cuándo dar un paso atrás. Algunas madres no pueden cortar el cordón umbilical. Los comentarios inundaron su página. Extraños ofreciendo apoyo, amigos exigiendo saber qué tipo de hombre abandona a una mujer en el altar y qué tipo de madre interfiere en la relación de su hijo adulto. La narrativa de ella era convincente, emotiva y completamente fabricada. «Ignóralo», le aconsejé a Gabriel cuando me mostró las publicaciones, el rostro pálido de rabia. La gente que importa sabe la verdad. Pero pronto descubrimos que no era tan simple. Las mentiras tienen piernas largas, como solía decir mi abuela, y las de Daniela estaban corriendo un maratón. Empecé a notar miradas extrañas en el supermercado, conversaciones que se detenían abruptamente cuando me acercaba en la farmacia. Una antigua amiga de la escuela me envió un mensaje preguntando si yo realmente había arruinado la boda de Gabriel por celos. Incluso el sacerdote de nuestra parroquia, que me conocía desde que Gabriel era niño, me llamó para una conversación particular sobre dejar que los hijos sigan su propio camino. La indignación que sentí fue rápidamente reemplazada por algo más doloroso: vergüenza. No porque creyera en las mentiras, sino porque después de todos esos años de sacrificio silencioso, de dignidad mantenida incluso en las circunstancias más difíciles, estaba siendo retratada como la villana en la historia de otra persona. Gabriel, mientras tanto, estaba enfrentando sus propias batallas. Uno de los socios del bufete de abogados donde trabajaba, casualmente amigo del padre de Daniela, comenzó a cuestionar su juicio y estabilidad emocional. Clientes que él había conseguido con tanto esfuerzo estaban repentinamente reacios a trabajar con él. Entonces, en una mañana nublada de jueves, unos 10 días después de la boda cancelada, la bomba final cayó. Una carta oficial, entregada por un mensajero con cara seria, dirigida a mí. Abrí el sobre con manos temblorosas para encontrar una notificación legal. La familia de Daniela me estaba demandando por difamación, daños emocionales y, lo más absurdo, interferencia en relaciones contractuales. Llamé inmediatamente a mi amiga Clara, que trabajaba como asistente legal en un gran bufete de abogados de la ciudad. Ella vino directamente a mi casa después de su turno, el rostro grave mientras leía el documento. «Esto es pura intimidación, Elena», dijo finalmente, colocando los papeles en la mesa de la cocina. «Están tratando de asustarte. Esto de la interferencia en relaciones contractuales es solo una forma elegante de decir que arruinaste su plan financiero». «¿Plan financiero?». Clara me miró con sorpresa. «¿No lo sabías? La familia de Daniela está prácticamente en bancarrota. Su padre perdió millones en malas inversiones en los últimos años. Contaban con la boda para estabilizar sus finanzas. Esa información cayó como una piedra en mi estómago. Así que nunca había sido por amor, ni por un instante. Se trataba de dinero, control, seguridad financiera. Y cuando me negué a asistir a la boda, un pequeño acto de autopreservación después de años de sumisión, le di a Daniela la oportunidad perfecta para cambiar la narrativa. Ella no podía ser vista como la novia infiel y oportunista. Así que me pintó como la madre amargada y controladora que no podía dejar ir a su hijo. Era brillante, de una manera perversa. Al día siguiente, Gabriel recibió una carta similar. Llegó a casa pálido, tirando los papeles en la mesa. «También me están amenazando con demandarme. El padre de Daniela dijo que si no limpio su nombre públicamente, te arrastrará por los tribunales. Dijo que te arruinará financieramente». Mi corazón se aceleró.
Gabriel acababa de salir de la Facultad de Derecho, aún estaba pagando préstamos estudiantiles y su carrera apenas estaba comenzando. Una demanda judicial, incluso frívola, podría agotarlo antes de que tuviera la oportunidad de establecerse profesionalmente. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, temiendo la respuesta. Gabriel apretó los puños, una determinación feroz en sus ojos que me recordó al niño que fue. El chico que se enfrentó a bravucones del doble de su tamaño para defender a un compañero con discapacidad. Voy a luchar, mamá. Voy a luchar por los dos. Esa noche, mientras no podía dormir, recordé algo que Daniela había dicho meses antes, durante uno de sus momentos condescendientes. Tú no entiendes cómo funciona el mundo, Elena. La percepción lo es todo. La gente cree lo que ve, no lo que es verdad. Tenía razón en un aspecto. La percepción importaba. La gente le creía a ella porque representaba bien el papel de víctima. Si la percepción era su arma, entonces necesitábamos luchar con la verdad, no en susurros, no educadamente entre bastidores, sino abiertamente, públicamente. Y yo tenía exactamente la munición que necesitábamos. Al día siguiente, revolví mi pequeña oficina en casa, encontrando cada pedazo de evidencia que había guardado casi instintivamente a lo largo de los años. Correos electrónicos que Gabriel me había reenviado, donde Daniela hablaba sobre sus expectativas financieras para su futuro. Fotos de mensajes de texto que él me había mostrado, donde ella cuestionaba por qué él insistía en considerar trabajo pro bono cuando podría estar ganando dinero de verdad. Y lo más importante, una copia del acuerdo prenupcial que Gabriel me había pedido que revisara, con cláusulas tan claramente depredadoras que cualquier juez vería la intención detrás de ellas. Cuando Gabriel llegó del trabajo, esparcí todo en la mesa de la sala. «Mira», dije señalando los papeles, «tenemos nuestra propia arma, la verdad». Él examinó los documentos, asintiendo lentamente. «Sí, tenemos evidencia, pero ¿cómo la usamos contra ellos? Si salimos a la luz pública, solo parecerá represalia y alimentará su narrativa de que somos vengativos y amargos». Consideré sus palabras. Tenía razón. Necesitábamos ser estratégicos. Tienes razón. No podemos simplemente tirar esto en las redes sociales. Necesitamos ayuda profesional. Fue Clara quien nos dio la respuesta cuando la consultamos al día siguiente. Conozco a un periodista de investigación, dijo. Paulo Méndez. Se especializó en exponer fraudes financieras y esquemas corporativos. Si tienen pruebas concretas, él puede transformar esto en un reportaje legítimo, no en chismes de redes sociales. La idea era perfecta. Un reportaje periodístico de investigación tendría una credibilidad que nuestras declaraciones individuales nunca tendrían. Y más importante, cambiaría el enfoque de la narrativa de drama familiar a fraude financiero, donde realmente pertenecía. Paulo nos encontró en un café discreto en el centro de la ciudad. Un hombre bajo, con barba canosa y ojos penetrantes, que parecían examinar cada palabra que decíamos. Escuchó nuestra historia en silencio, ocasionalmente haciendo anotaciones en un pequeño cuaderno. «Lo que tienen es fuerte», dijo finalmente. «Especialmente el acuerdo prenupcial y los registros financieros de la familia Ramírez. Pero necesito más. Necesito confirmación independiente». En las siguientes 2 semanas, Paulo trabajó incansablemente, investigando el historial financiero de la familia de Daniela, entrevistando a ex empleados de sus empresas en quiebra, incluso consiguiendo una declaración anónima de uno de los empleados del banco que lidiaba con sus cuentas problemáticas. Mientras tanto, la campaña de Daniela contra nosotros se intensificó. Dio una entrevista llorosa a una revista local, detallando cómo yo había envenenado a Gabriel contra ella durante años, cómo yo no podía aceptar a otra mujer en su vida. Su familia comenzó a hacer llamadas a contactos de negocios de Gabriel, insinuando que él era emocionalmente inestable y no confiable para asuntos legales importantes. La presión era casi insoportable. Gabriel llegaba a casa cada vez más exhausto,
los ojos hundidos por las noches sin dormir. Yo misma apenas podía salir de casa sin sentir las miradas, los susurros, el juicio silencioso de los vecinos que conocía desde hacía décadas. Entonces, exactamente un mes después de la boda cancelada, el reportaje de Paulo fue publicado. Detrás de la boda cancelada, los esquemas financieros de la familia Ramírez. El reportaje ocupaba 2 páginas enteras en el periódico más respetado de la región, con una versión en línea aún más detallada. Era devastador en su precisión clínica. Detallaba las quiebras sucesivas de las empresas del señor Ramírez, los préstamos impagos, las acusaciones previas de fraude que habían sido resueltas silenciosamente fuera de los tribunales. Incluía análisis jurídico del acuerdo prenupcial, con abogados independientes clasificándolo como depredador y éticamente cuestionable. Y sí, mencionaba el caso extramarital que había sido el detonante para la cancelación de la boda, con fotos borrosas pero reconocibles de Daniela con su jefe en un restaurante elegante, claramente en una situación romántica. La reacción fue inmediata. Los comentarios en línea inundaron, no contra mí o Gabriel, sino contra Daniela y su familia. Así que ella quería el dinero de él, no su corazón. Esa pobre madre, imagina que te traten así después de criar a tu hijo sola. Los Ramírez son cazafortunas, pura y simplemente. La marea había cambiado. La verdad, expuesta a la luz del día, estaba haciendo lo que nuestras palabras solas nunca lograrían. Esa noche, Gabriel y yo nos sentamos en el porche de la casa, bebiendo té en silencio. Por primera vez en semanas, no había tensión en el aire, solo un cansancio compartido, y tal vez un pequeño hilo de esperanza. ¿Crees que se acabó?, pregunté finalmente. Gabriel miró a las estrellas por un largo momento antes de responder. No lo sé. La familia de ella está acorralada ahora y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Se volvió hacia mí, sus ojos más claros de lo que habían estado en meses. Pero al menos ahora estamos luchando con armas iguales, la verdad contra sus mentiras. Asentí, entendiendo lo que él no estaba diciendo. La batalla podría no haber terminado, pero ahora teníamos una oportunidad real de ganar. Y lo más importante, nos teníamos el uno al otro. El vínculo que Daniela había intentado tan arduamente romper estaba más fuerte que nunca. Lo que no sabía entonces, mientras nos sentábamos pacíficamente en el porche esa noche, era que los Ramírez todavía tenían un último golpe planeado. Un movimiento tan audaz, tan imprudente, que nadie podría haber previsto, y que cambiaría nuestras vidas para siempre. La calma que siguió a la publicación del reportaje de Paulo fue como el ojo de un huracán. Un breve momento de paz antes de la próxima ola de caos. Durante 2 semanas, Gabriel y yo respiramos un poco más fácilmente. Las miradas de juicio disminuyeron. Los mensajes de apoyo comenzaron a llegar. Incluso algunos clientes que se habían alejado del bufete de Gabriel regresaron, admitiendo que habían sido mal informados sobre la situación. Debí haber sospechado de ese silencio proveniente de la familia Ramírez. Personas como ellos no desaparecen silenciosamente cuando son expuestas. Contraatacan, generalmente de maneras que nunca podrías anticipar. La represalia llegó un miércoles común, cuando Gabriel estaba en el tribunal defendiendo un caso y yo estaba haciendo compras en el supermercado. Mi celular sonó, un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me hizo contestar. ¿Señora Elena Oliveira? Una voz masculina, formal, preguntó. Sí, soy yo. Soy el detective Martins de la Policía Civil. Necesitamos que se presente en la comisaría lo antes posible para rendir declaraciones. Mi corazón se heló. ¿Declaraciones sobre qué exactamente? Hubo una pausa, el sonido de papeles siendo hojeados. Tenemos una acusación formal contra usted por extorsión, chantaje y amenazas contra la familia Ramírez. La bolsa de compras se me resbaló de las manos, naranjas rodando por el pasillo del supermercado. Eso es absurdo. Yo nunca...
Señora Oliveira, el detective interrumpió, su voz ahora más suave. Le aconsejo encarecidamente que venga acompañada de un abogado. Dejé las compras allí mismo y conduje a casa en estado de shock. Mis manos temblaban tanto que casi no pude abrir la puerta. Una vez dentro, llamé inmediatamente a Gabriel, quien salió corriendo del tribunal tan pronto como escuchó mi voz temblorosa. Cuando llegó a casa, ya había encontrado el documento que un oficial había dejado en mi puerta durante mi ausencia, una citación oficial detallando las acusaciones. Según la denuncia, yo había amenazado a la familia Ramírez con exposición pública de información falsa, a menos que ellos pagaran una suma significativa de dinero para mantener mi silencio. «Esto es completamente fabricado», Gabriel dijo, el rostro rojo de rabia mientras leía el documento. «Están tratando de criminalizar el hecho de que expusimos la verdad sobre ellos». «Pero, ¿cómo pueden simplemente inventar acusaciones así? ¿No necesitan pruebas?» Gabriel se pasó la mano por el cabello con frustración. «¿Para iniciar una investigación? No necesariamente». «Y probablemente fabricaron algún tipo de evidencia, correos falsos, grabaciones editadas, cualquier cosa para darle credibilidad inicial a la acusación. ¿Y ahora?» Mi voz sonó pequeña incluso para mis propios oídos. «Ahora», Gabriel dijo con determinación, «lucharemos. Y esta vez, no solo por nuestra reputación, sino por tu libertad». A la mañana siguiente, nos presentamos en la comisaría. Gabriel había pasado la noche entera preparando nuestra defensa inicial, mientras yo me sentaba a su lado en la mesa de la cocina, proporcionando cada detalle que podía recordar sobre mis interacciones con la familia Ramírez. La comisaría era un edificio antiguo e imponente en el centro de la ciudad. Mientras subíamos los escalones de la entrada, noté un pequeño grupo de reporteros reuniéndose. Alguien había filtrado información sobre la acusación a la prensa. «No digas nada», Gabriel murmuró, poniendo un brazo protector a mi alrededor mientras pasábamos apresuradamente junto a los periodistas. «Ni una palabra». El detective Martins era un hombre de mediana edad con ojos cansados y una expresión ilegible. Nos condujo a una pequeña sala de interrogatorio. Una experiencia surreal para mí, que nunca había estado del otro lado de la ley en toda mi vida. «Señora Oliveira», comenzó después de encender una grabadora, «¿está al tanto de las acusaciones hechas en su contra?» «Sí», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Y son completamente falsas». Gabriel intervino profesionalmente. «Detective, me gustaría dejar constancia de que mi madre niega vehementemente todas las acusaciones y que estamos preparados para cooperar plenamente con la investigación, con la confianza de que la verdad prevalecerá». El interrogatorio duró 2 horas agonizantes. Fui interrogada sobre cada interacción que tuve con Daniela y su familia, sobre mis motivaciones para no asistir a la boda, sobre lo que realmente quería al contribuir al reportaje periodístico que expuso a los Ramírez. Respondí a cada pregunta con honestidad, pero a medida que el interrogatorio avanzaba, noté algo perturbador en el tono del detective. Parecía que ya había formado una opinión. Como si solo estuviera cumpliendo un protocolo, no realmente investigando. Cuando finalmente salimos, Gabriel estaba tenso. «No está siendo imparcial», murmuró mientras caminábamos hacia el coche. Alguien se le adelantó. Mi estómago se hundió. «¿Crees que la familia de Daniela tiene conexiones en la policía?» «Tal vez no directamente», Gabriel respondió, «pero su padre tiene suficiente dinero e influencia para abrir puertas. Y a las personas desesperadas no les importa la ética». En los días siguientes, la situación empeoró. La historia se filtró a todos los periódicos locales, pero de forma distorsionada. Madre acusada de extorsionar a la familia de la ex prometida de su hijo. Mi nombre y mi foto estaban por todas partes. El pequeño salón de belleza donde trabajaba a tiempo parcial me llamó educadamente para decir que tal vez sería mejor que tomara una licencia hasta que todo se resolviera. Vecinos que habían comenzado a saludarme de nuevo después del reportaje de Paulo volvieron a desviar la mirada. La sensación de aislamiento era abrumadora.
Una noche, sentada en la mesa de la cocina revisando documentos con Gabriel, me desmoroné en lágrimas. Tal vez deberíamos rendirnos, susurré. Tal vez deberíamos simplemente decir lo que ellos quieren oír, retractarnos públicamente. Gabriel dejó los papeles y tomó mis manos. Mamá, mírame. Sus ojos estaban firmes, decididos. Eso es exactamente lo que ellos quieren, rompernos, hacernos dudar de la verdad, hacer que te sientas tan acorralada que aceptarías cualquier acuerdo para que esto termine. Pero, ¿y si lo logran? ¿Y si me arrestan por algo que no hice? Eso no va a pasar, afirmó con una convicción que yo quería desesperadamente compartir. Tenemos la verdad de nuestro lado, y ahora tenemos algo más. ¿Qué? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ayuda. Paulo, el periodista, está furioso con este intento de criminalizar a la prensa. Está investigando al detective Martins, buscando conexiones con los Ramírez. Y Clara logró que su jefe, uno de los mayores abogados criminalistas de la ciudad, tome nuestro caso pro bono. Por primera vez en días sentí una chispa de esperanza. No estábamos solos en esta lucha. La semana siguiente, el caso dio un giro inesperado. Paulo publicó un nuevo reportaje, esta vez enfocado en los métodos cuestionables de investigación del caso en mi contra. Había descubierto que el detective Martins tenía un hijo que trabajaba para una de las pocas empresas sobrevivientes del imperio en quiebra del señor Ramírez. Un claro conflicto de intereses que el detective había olvidado de mencionar. Simultáneamente, nuestro nuevo abogado, el doctor Vieira, presentó una petición formal cuestionando la validez de las pruebas presentadas en mi contra, exigiendo que fueran sometidas a análisis forense para verificar su autenticidad. La presión comenzó a aumentar, ya no contra nosotros, sino contra los Ramírez y el sistema que habían intentado manipular. 3 días después de la petición del doctor Vieira, recibimos una llamada de él, su voz normalmente tranquila, ahora cargada de emoción. La Fiscalía está considerando archivar el caso, dijo. Parece que las pruebas no resisten un escrutinio más riguroso y no quieren la vergüenza de llevar adelante una acusación tan evidentemente fabricada. Gabriel y yo nos abrazamos, llorando de alivio. Pero nuestra celebración fue interrumpida por el resto de la información del doctor Vieira. Hay una condición, sin embargo. Los Ramírez están proponiendo un acuerdo. Retiran las acusaciones criminales si ustedes firman una retractación pública del reportaje de Paulo y aceptan un acuerdo de confidencialidad permanente sobre todo el asunto. Miré a Gabriel, sintiendo la rabia subir dentro de mí. Incluso ahora, acorralados, todavía estaban tratando de silenciarnos, de forzarnos a negar la verdad. No, dije firmemente, sorprendiéndome incluso a mí misma con la fuerza de mi convicción. No voy a mentir para salvar su reputación, no voy a desmentir la verdad. Gabriel asintió, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro. Doctor Vieira, nuestra respuesta es no. Dígales que estamos preparados para ir hasta el final. Fue una apuesta arriesgada. Estábamos esencialmente desafiando a una familia poderosa y desesperada a hacer lo peor. Pero algo había cambiado dentro de mí. El miedo que me paralizaba días antes había sido reemplazado por una determinación férrea. Había pasado mi vida entera agachándome, ajustándome, sacrificando mi propia dignidad para la comodidad de los demás. Ya no. Y entonces, cuando nuestro desafío fue transmitido a los Ramírez, algo extraordinario sucedió. Se echaron atrás. 2 semanas después, el caso fue oficialmente archivado por insuficiencia de pruebas. El detective Martins fue apartado del caso debido al conflicto de intereses. Y lo más sorprendente aún, Daniela y su familia dejaron la ciudad casi de la noche a la mañana, mudándose a algún lugar distante donde sus nombres y reputaciones no estuvieran manchados por la verdad expuesta. La tormenta finalmente había pasado. Pero como descubrimos en los meses siguientes, había dejado tanto destrucción como crecimiento a su paso. Es extraño cómo la vida nos marca.
cómo ciertas experiencias se imprimen en nosotros, cambiando no solo quiénes somos, sino cómo vemos el mundo a nuestro alrededor. En los meses que siguieron al archivo del caso, descubrí esa verdad de primera mano. El alivio inmediato dio paso a algo más complejo, un proceso de curación que era a la vez liberador y doloroso. Tal vez lo más difícil fue aceptar que, incluso con nuestra reivindicación pública, algunas heridas no cicatrizarían por completo. Algunos vecinos siguieron distantes. Ciertas amistades nunca se recuperaron totalmente. La duda, una vez plantada, es una semilla persistente. Gabriel enfrentó sus propios desafíos. Aunque su carrera en el bufete de abogados finalmente estaba avanzando sin la sombra de las acusaciones falsas, el trauma emocional de la traición de Daniela lo dejó cauteloso, reservado. Se volcó en el trabajo con una intensidad que a veces me preocupaba, como si pudiera borrar los recuerdos a través del puro esfuerzo. «Necesitas darte tiempo», yo le decía suavemente en las noches en que lo encontraba aún inclinado sobre documentos legales a las 2 de la mañana, los ojos rojos de cansancio. El dolor no desaparece si lo ignoras. «Estoy bien, mamá», él siempre respondía, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo tengo mucho trabajo». Pero también había momentos de crecimiento genuino entre nosotros. Una noche, unos 6 meses después de todo el alboroto, estábamos sentados en el porche observando una tormenta de verano acercarse. El aire estaba pesado con la promesa de lluvia, y los relámpagos distantes iluminaban ocasionalmente el cielo oscuro. «¿Sabes qué es extraño?», Gabriel dijo de repente, rompiendo nuestro silencio cómodo. «Ahora miro hacia atrás y veo todas las señales que ignoré con Daniela. La forma en que hablaba sobre el dinero. Cómo intentaba alejarme de personas que realmente se preocupaban por mí. Cómo reaccionaba cuando yo mencionaba casos pro bono. Siempre es más fácil ver los patrones en retrospectiva», respondí suavemente. «Pero no es solo eso». Él se volvió hacia mí, sus ojos serios a la luz tenue del porche. Me pregunto por qué ignoré esas señales. ¿Por qué quise tanto creer en ella que estuve dispuesto a sacrificar las cosas y personas que realmente importaban? Esa era una pregunta que yo misma me había hecho innumerables veces, pero nunca me había atrevido a verbalizarla. ¿Por qué mi hijo inteligente y sensible se había dejado caer tan completamente en el hechizo de alguien como Daniela? Creo que yo estaba tratando de llenar algo, continuó, las palabras saliendo lentamente, como si estuviera descubriendo la verdad mientras hablaba. Después de que papá se fue, siempre sentí que había algo roto en mí, algo que me hacía insuficiente. Y Daniela parecía tan perfecta, tan completa. Pensé que estar con ella de alguna manera me completaría también. Mi corazón se apretó. Todos esos años, todos esos sacrificios para protegerlo del dolor del abandono, y aún así, ella había encontrado una forma de entrar. «Gabriel, nunca fuiste insuficiente, nunca». «Lo sé ahora», dijo, una pequeña sonrisa genuina apareciendo en su rostro. Irónicamente, gracias a Daniela. Si ella no hubiera entrado y puesto nuestras vidas patas arriba, tal vez nunca habría confrontado ese miedo. Nunca me habría dado cuenta de que soy suficiente exactamente como soy. En ese momento, mientras las primeras gotas pesadas de lluvia comenzaban a caer, sentí una especie de paz instalarse entre nosotros. Una comprensión de que, a veces, las tormentas más violentas traen los cambios más necesarios. Para mí, el cambio vino de forma más gradual, pero igualmente profunda. Después de décadas definiendo mi identidad casi exclusivamente a través de la maternidad y el sacrificio, comencé a redescubrir partes de mí misma que habían sido olvidadas hace mucho tiempo. Volví a pintar, una pasión que había abandonado cuando Gabriel era bebé por falta de tiempo y recursos. Empecé con pequeñas acuarelas, luego avancé a lienzos más grandes, dejando que los colores y las formas expresaran lo que a veces las palabras no podían. La primera vez que Gabriel vio uno de mis cuadros completos,
Se quedó parado en la puerta del pequeño espacio que había transformado en un estudio improvisado, los ojos muy abiertos. Mamá, esto es increíble. No tenía idea de que sabías pintar así. Hay muchas cosas sobre mí que no sabes, respondí con una sonrisa juguetona. Era verdad. Había partes de Elena, la mujer, no solo Elena, la madre, que estaban resurgiendo después de un largo sueño. Con el incentivo de Clara, también comencé a participar en un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por traumas o grandes transiciones de vida. Al principio, iba solo para escuchar, intimidada por la idea de compartir mi historia con extrañas. Pero con el tiempo, encontré mi voz. Y lo más importante, encontré una comunidad de mujeres que entendían lo que significaba ser probada hasta el límite y aún así permanecer de pie. Fue a través de ese grupo que conocí a Teresa, una psicóloga que se especializaba en ayudar a personas a reconstruir sus vidas después de relaciones abusivas. Después de escuchar mi historia, me hizo una propuesta sorprendente. Elena, ¿alguna vez has pensado en usar tu experiencia para ayudar a otras personas? Tenemos un programa de mentoría para mujeres que están pasando por situaciones similares y creo que serías una mentora extraordinaria. La idea de que mi dolor pudiera tener un propósito mayor, que pudiera servir para ayudar a otras personas a navegar sus propias tormentas, encendió algo dentro de mí. Comencé a capacitarme con Teresa, aprendiendo las habilidades necesarias para apoyar a otros sin abrumarme emocionalmente. 6 meses después del fin del caso, di mi primera charla formal para un pequeño grupo de mujeres. Mis manos temblaban tanto que casi se me caen mis notas, pero cuando comencé a hablar, las palabras fluyeron naturalmente. Mi nombre es Elena, comencé, y durante la mayor parte de mi vida creí que amar significaba anularse a uno mismo, que ser fuerte significaba soportarlo todo en silencio. Estoy aquí para decirles que estaba equivocada. Los ojos de las mujeres en la sala, algunas con marcas visibles de sus propios sufrimientos, otras con heridas más escondidas, estaban fijos en mí, una conexión instantánea formada a través de la comprensión compartida. La verdadera fuerza no está en cuánto sufrimiento puedes soportar silenciosamente, está en saber cuándo alzar la voz, cuándo establecer límites, cuándo decir no, esto no es aceptable. Y a veces, la verdadera fuerza está en pedir ayuda cuando más la necesitas. Mientras hablaba, me di cuenta de que no solo estaba ayudando a esas mujeres, estaba solidificando lecciones que yo misma aún estaba aprendiendo, que mi dignidad importaba tanto como la de cualquier otra persona, que el amor verdadero nunca exige que te vuelvas más pequeña, que incluso después de los 50 años todavía había tiempo para descubrir nuevas partes de mí misma. Gabriel vino a buscarme después de la charla, esperando afuera de la sala con un ramo de girasoles, mis flores favoritas. Cuando salí, rodeada de mujeres que querían conversar más, compartir sus propias historias, vi el orgullo en sus ojos. ¿Qué tal te fue?, preguntó cuando finalmente logré despedirme del grupo. Transformador, respondí honestamente, sintiendo una ligereza que no experimentaba en años, para ellas y para mí. De camino a casa, conversamos sobre el futuro, algo que, en el apogeo de la crisis con los Ramírez, parecía un lujo que tal vez nunca volveríamos a tener. Gabriel estaba considerando abrir su propio bufete de abogados, enfocado en ayudar a personas que habían sido víctimas de fraudes financieros. Yo estaba pensando en volver a estudiar, tal vez hacer un curso de consejería para complementar mi trabajo de mentoría. ¿Sabes qué es lo más increíble, mamá?, Gabriel dijo mientras nos deteníamos en un semáforo. Hace un año, ambos estábamos solo sobreviviendo. Ahora realmente estamos viviendo. Sus palabras captaron perfectamente la transformación que habíamos experimentado. La crisis que se suponía que nos destruiría había, en cambio, nos había forzado a crecer de maneras que nunca habríamos imaginado. Esa noche, sentada sola en mi pequeño estudio improvisado, comencé una nueva pintura.
No era de la tormenta que habíamos enfrentado, sino del amanecer que vino después. Colores cálidos de esperanza y renovación esparciéndose por el horizonte. Mientras el pincel se deslizaba por el lienzo, reflexioné sobre el viaje que nos trajo hasta aquí, sobre las palabras crueles susurradas por Daniela en la víspera de la boda que nunca se celebró. A partir de mañana, solo eres historia antigua para esta familia. Ella tenía razón, pero no de la manera en que lo imaginaba. El mañana que ella predijo nunca llegó. En cambio, un futuro diferente se desarrolló. Uno que ella jamás podría haber anticipado y que yo misma apenas me atrevía a soñar. Un futuro donde yo no era solo equipaje extra en la vida de mi hijo, sino una mujer redescubriendo su propia fuerza. Donde el vínculo entre Gabriel y yo, probado hasta el límite, emergió no solo intacto, sino más fuerte y más sano que nunca. Un futuro donde las cicatrices que llevábamos no eran marcas de vergüenza, sino medallas de supervivencia. Y mientras los colores se mezclaban en el lienzo frente a mí, sentí una profunda gratitud por este nuevo amanecer. No solo por lo que era, sino por el precio que pagamos para alcanzarlo. Un precio que, por muy doloroso que haya sido, valió cada centavo. Un año ha pasado desde que pinté ese primer amanecer. El lienzo ahora ocupa un lugar destacado en la pared de mi sala de estar, un recordatorio diario de cómo la oscuridad siempre cede, eventualmente, a la luz. El tiempo, ese maestro de las transformaciones sutiles, hizo su trabajo curativo. No borrando las cicatrices, sino integrándolas en el tapiz más amplio de nuestras vidas. Gabriel prosperó de maneras que llenan mi corazón de un orgullo tan profundo que a veces apenas puedo expresarlo. Realmente abrió su propio bufete de abogados, pequeño, pero creciendo rápidamente, especializado en ayudar a víctimas de fraudes financieros y manipulación legal. El trabajo lo llena de una manera que su empleo anterior nunca logró. Verlo usar su propio dolor como combustible para ayudar a otros me recuerda, a diario, al hombre extraordinario en que se convirtió. Cada caso es diferente, me dijo recientemente durante una de nuestras cenas de domingo, ahora una tradición sagrada para nosotros, pero el patrón es siempre el mismo. Personas vulnerables siendo explotadas por aquellos que deberían protegerlas. Te veo en cada cliente, mamá, y me acuerdo por qué elegí este camino. En cuanto a mí, mi propio viaje continuó desarrollándose en direcciones sorprendentes. El trabajo de mentoría se expandió. Comencé a dar charlas regulares en centros comunitarios, refugios para mujeres, incluso en algunas universidades locales. Mi mensaje evolucionó más allá de mi propia historia para abordar cuestiones más amplias. Las dinámicas de poder en las relaciones, las señales de manipulación emocional, la importancia de preservar tu identidad incluso en las relaciones más cercanas. Y sí, completé ese curso de consejería. A los 53 años volví a ser estudiante, sentada entre jóvenes de 20 y tantos años, absorbiendo conocimiento con una sed que solo la experiencia de vida puede realmente despertar. Al principio me sentí fuera de lugar, casi avergonzada de estar reiniciando tan tarde. Pero pronto descubrí que mi perspectiva única era valorada tanto por los profesores como por los colegas más jóvenes. Tú viviste lo que nosotros apenas estamos estudiando, me dijo una colega de 22 años después de que compartí un poco de mi experiencia durante una discusión en clase. Eso le da una dimensión completamente diferente al aprendizaje. La pintura también permaneció en mi vida, un santuario privado para los días en que las palabras no son suficientes. Mi pequeño estudio improvisado se expandió para ocupar la habitación extra que antes guardaba principalmente recuerdos y cajas polvorientas. Las paredes ahora son un caleidoscopio de colores y emociones capturadas en lienzo. Algunos trabajos sombríos, explorando los rincones más oscuros de mi viaje. Otros explotando con luz y posibilidades. Hace 6 meses, para mi completa sorpresa, una pequeña galería local se ofreció a exhibir algunas de mis obras en una muestra colectiva sobre arte y curación.
La noche de apertura fue surreal. Ver a extraños parados frente a mis pinturas, encontrando sus propios significados en los colores y formas que derramé de mi alma. Gabriel estuvo a mi lado durante toda la apertura, una presencia constante y de apoyo. En un momento, me di cuenta de que se había quedado en silencio durante varios minutos, observando una pintura específica, una que yo había creado durante los días más sombríos de nuestro caso legal. Tonos de azul profundo y violeta, con solo un diminuto punto de luz dorada en el horizonte distante. «Así fue como se sintió, ¿verdad?», preguntó suavemente, sin apartar los ojos del lienzo. Como si nos estuviéramos ahogando, con solo un fragmento de esperanza al que aferrarnos. Asentí, sorprendida por su percepción precisa. Sí, fue exactamente así. Él se volvió hacia mí entonces, sus ojos brillando con algo que se parecía mucho a la admiración. «Siempre fuiste más fuerte de lo que imaginaba, mamá. Más fuerte de lo que tú misma sabías». Esas palabras se quedaron conmigo, un bálsamo en los momentos en que las viejas inseguridades todavía intentan resurgir. En cuanto a los Ramírez y Daniela, prácticamente desaparecieron de nuestras vidas. Eventualmente supimos, a través de conocidos comunes, que se mudaron a otro estado. Ocasionalmente, alguna mención a ellos surge, alguien que los encontró en un viaje de negocios o un antiguo colega de la universidad que se mantuvo en contacto con Daniela. Cada vez que eso sucede, siento una extraña mezcla de emociones, un eco distante del dolor pasado, pero también una especie de gratitud renuente. Parece contradictorio sentir algo más que amargura por personas que intentaron destruirnos tan metódicamente. Pero la verdad es que, sin esa tormenta devastadora, tal vez nunca habríamos descubierto la profundidad de nuestra propia resiliencia. Tal vez yo todavía estaría viviendo en los márgenes de mi propia vida, definiendo mi valor exclusivamente a través del papel de madre. Tal vez Gabriel todavía estaría persiguiendo una versión del éxito que no lo llenaría verdaderamente. No estoy agradecida a ellos. Nunca podría estarlo, pero estoy agradecida por la mujer en que me convertí al sobrevivirles. Hace unos 2 meses sucedió algo inesperado. Gabriel apareció para nuestra cena de domingo con una invitada, Camila, una abogada ambiental que conoció durante un caso de colaboración. Al principio, sentí esa vieja ansiedad familiar agitándose en mi pecho. Los fantasmas de Daniela se cernían en las sombras de mi mente, listos para recordarme lo fácilmente que fui desechada antes. Pero Camila no era Daniela. Eso quedó claro en los primeros 5 minutos de conversación. Donde Daniela hablaba de sí misma incesantemente, Camila hacía preguntas, genuinamente interesada en las respuestas. Donde Daniela me trataba con condescendencia, Camila me trataba con un respeto cálido que no parecía forzado o calculado. En un momento, mientras servía el postre, ella notó una de mis pinturas más pequeñas colgada en el pasillo. «Esto es simplemente extraordinario», dijo, acercándose para examinarla mejor. «La forma en que capturaste esa luz específica». «¿Estudiaste formalmente?» «En realidad no», respondí, un poco avergonzada por la atención. «Es más bien un pasatiempo que retomé recientemente». «Bueno, tienes un don genuino», dijo, y algo en la sinceridad sin pretensiones de su tono me conmovió profundamente. «Mi madre es curadora en una galería en Belo Horizonte. Le encantaría ver tu trabajo». Después de que Camila se fue, Gabriel y yo lavamos los platos uno al lado del otro. Un cómodo silencio entre nosotros, hasta que finalmente habló. «¿Entonces qué te pareció ella?», preguntó, tratando de sonar casual, pero sin poder ocultar por completo la importancia de mi respuesta. Consideré cuidadosamente antes de responder. «Ella parece real, presente. El tipo de persona que realmente ve a los demás». Gabriel soltó un suspiro que no me di cuenta de que estaba conteniendo. «Sí, eso es exactamente lo que yo también siento». «¿Están en serio?», pregunté, tratando de no presionar demasiado. «Estamos yendo con calma», respondió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios.
Ambos tenemos nuestro propio historial de relaciones complicadas. Pero sí, creo que puede ser algo especial. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de esperanza y ese miedo residual que tal vez nunca desaparecerá por completo. Gabriel debe haber visto algo en mi rostro, porque dejó el plato que estaba secando y sostuvo mis manos mojadas en las suyas. Mamá, aprendí mi lección, de la manera más difícil posible. Aprendí a ver las señales de alerta, a valorar la sustancia sobre la apariencia, a nunca más permitir que alguien me separe de las personas que realmente me aman. Sus ojos encontraron los míos, firmes y claros. Y eso te incluye a ti. Siempre te incluirá a ti. Esa noche, después de que Gabriel se fue, me senté en el porche con una taza de té, mirando las estrellas. Pensé en la joven madre que fui una vez, sosteniendo a un niño pequeño que preguntaba cuándo volvería papá a casa. Pensé en todas las noches que pasé despierta, preocupada si estaba haciendo lo suficiente, dando lo suficiente, siendo lo suficiente. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con esa versión más joven de mí misma, ¿qué le diría? Tal vez que los sacrificios valdrían la pena, pero que ella no debería perderse por completo en ellos. Que un día su hijo sería un hombre extraordinario, no a pesar de las dificultades que enfrentaron, sino en parte gracias a ellas. Que habría dolor, sí, tanto dolor, pero también momentos de alegría tan puros que harían que todo valiera la pena. Y tal vez, lo más importante, le diría que la historia no termina con «y entonces vivieron felices para siempre». Termina con «y entonces siguieron viviendo, creciendo, aprendiendo, a veces tropezando, pero siempre avanzando, más fuertes juntos de lo que jamás podrían ser separados». La semana pasada recibí una invitación inesperada. Una organización sin fines de lucro que trabaja con mujeres en transición de relaciones abusivas me pidió que fuera la oradora principal en su evento anual de recaudación de fondos. La ironía no se me escapó. Yo, que una vez me sentí tan pequeña, tan fácilmente desechable, ahora invitada a compartir mi sabiduría con cientos. Acepté, por supuesto. Y mientras trabajaba en mi discurso anoche, me encontré volviendo a esas palabras susurradas con tanta crueldad en la víspera de la boda que nunca se celebró. A partir de mañana, solo eres historia antigua para esta familia. Daniela estaba equivocada, pero no de la forma en que lo imaginé inicialmente. No soy historia antigua, soy una historia en curso, que aún se desarrolla en capítulos que nadie, ni siquiera yo, podría haber previsto. Mirando al futuro ahora, a los 54 años, veo posibilidades donde antes solo veía limitaciones. Veo a un hijo floreciendo en su camino elegido, tal vez construyendo un nuevo amor basado en el respeto mutuo y la admiración genuina. Veo mi propio trabajo tocando vidas de maneras que nunca imaginé ser capaz. Veo nuevos amaneceres esperando ser pintados, historias esperando ser contadas, heridas esperando ser transformadas en sabiduría. Y si alguien me pregunta cómo sobreviví a la tormenta que casi nos destruye, diré esto: cuando las palabras crueles intentan definirte, cuando las manos maliciosas intentan moldearte en algo pequeño y desechable, recuerda quién eres realmente. No solo madre o hijo, o cualquier otro papel singular al que el mundo intenta reducirte. Eres un universo de posibilidades. Eres una historia aún por escribir. Eres más grande que cualquier definición que otros intenten imponer sobre ti. Y cuando alguien intente convencerte de lo contrario, cuando te susurren que a partir de mañana ya no eres parte de la familia, que tu valor se ha agotado, que tu lugar en la mesa ya no existe, recuerda esto: el verdadero sentido de pertenencia nunca depende del permiso de otra persona. La verdadera familia no se define por acuerdos prenupciales o intereses financieros. ¿Y tu historia? Bueno, tu historia te pertenece solo a ti. Fue esa verdad la que nos salvó a Gabriel y a mí en nuestro momento más oscuro. Fue esa verdad la que nos permitió emerger no solo como sobrevivientes, sino como transformados.
Y es esa verdad la que llevo conmigo ahora, un faro para iluminar no solo mi propio camino, sino tal vez también el camino de otros que todavía están luchando por encontrar su luz. Hoy, cuando me miro en el espejo, ya no veo solo a la madre soltera exhausta que lo sacrificó todo, ni a la mujer desechada con palabras crueles susurradas en una noche de verano. Veo a Elena, completa, compleja, aún en evolución. Una mujer que, después de pasar la mayor parte de su vida cuidando de los demás, finalmente aprendió a cuidar también de sí misma. Y esa, tal vez, sea la victoria más dulce de todas. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en la pantalla porque en él la historia de traición y revuelo como nunca has visto antes.